Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. Ok, vamos a continuar donde nos quedamos. Me parece que fue en la propiedad 3. Entonces, rápidamente, simplemente voy a poner unos recordatorios, por si alguien no se acuerda, que dicen lo siguiente, ¿no? Recordatorio. Entonces, sea A, ¿no? Un conjunto diferente del vacío y me va a tomar acotado, ¿vale? Entonces, fíjense, si C es un número positivo, el supremo de C por A es igual a C veces el supremo de A. O sea, C por A es el conjunto que resulta después de multiplicar todos los elementos de A por una constante, ¿no? Y este es el ínfimo de C por A es igual a C por el ínfimo de A. Y en otro es, si C es menor que cero, entonces el supremo de C por A es el C veces el ínfimo de A. Y el ínfimo de C por A es igual a C veces el supremo de A, ¿vale? Pues simplemente hay que recordar que se cumplen estas propiedades, ¿no? O sea, en caso de que las de supremos e ínfimos. En caso de que la constante sea positiva, la constante sale y no afecta, sale y entra del supremo. Y en caso de que la constante sea negativa, puedes sacar la constante, pero cambia, en vez de ser supremo, pues ahora es un ínfimo, y en vez de ser un ínfimo, ahora es un supremo. ¿Alguien no se acuerda de esto o no se acordaba? Ok. Este, si no se acordaban, esta es una cosa que es cierta. En caso de que requieran pues ver cómo son estas propiedades, pues pidan en su ayudantía que se resuelva este ejercicio en caso de que lo necesiten, ¿no? Yo lo que les puedo decir es que pues esto que puse es cierto, ¿no? Pero no lo vamos a probar para no perder tiempo con estas cosas, ¿no? Pero si necesitan, pues pidan que lo hagan, ¿no? Y intuitivamente, pues es claro, ¿no? O sea, creo que la demostración a lo mejor, no sé si les salga, pero al menos lo que dice, pues no es algo que parezca raro, creo que parece hasta cierto punto algo muy lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué las pongo? Porque las vamos a usar para demostrar la propiedad 3, ¿no? Entonces recuerden también que la propiedad 3 decía, ¿no? Decía si f es integrable en AB y C es una constante, entonces acuérdense que C por F es integrable y la integral de AB de CF es C veces la integral de AB de F, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es demostrar que la constante salen de la integral, ¿no? Entonces, pues realmente vamos a ocupar lo de arriba, ¿no? Pero ahorita vamos. Entonces, prueba, ¿vale? Entonces vamos a tener que hacer casos, ¿no? El caso C mayor o igual que cero y el caso C menor o igual que cero. ¿Por qué? Porque cuando seguramente hasta calculemos las sumas inferiores y sumas superiores, si la consta, o sea, vas a tener que sacar del supremo
constantes, ¿no? Y entonces en este caso, pues me va a quedar pues, esto así, ¿no? Pero en el caso en el que si la constante es cero, no tengo problema, ¿sale? Pero digamos que por eso lo estoy separando, porque sí cambia, ¿no? El hecho de que de cómo sea la constante. Entonces, por eso viene esta separación de casos, ¿no? Pues lo que voy a hacer va a ser tomar una partición y ver cómo cambian las sumas correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, sea pi una partición del conjunto de particiones, y calculo su suma inferior, ¿sale? En este caso, por ejemplo, si calculamos la suma inferior, bueno, la suma inferior de f con respecto a pi, ustedes saben que pi tiene la forma, es que ya luego no lo escribimos, x0 hasta xn, entonces la suma inferior pues es la suma desde que k es igual con 1 hasta n del mk de f por xk menos xk menos 1, ¿vale? Que luego pues ya lo veamos un poco, pero digamos que esa es... Ah, en este caso no voy a fijar en la suma de f, sino en la de c por f, ¿vale? Entonces, déjenme reescribo esto simplemente como la suma inferior de c por f, porque es la que nos conviene poner más que la de f. Entonces, como esa es la suma inferior de la función c por f de la partición, es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de f por x, m en k de c por f, estamos sacando a f, entonces m en k de c por f multiplicada por xk menos xk menos 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es m en k c f? La constante multiplicada por el mínimo. Es el m en k f es el ínfimo del conjunto c por f, ¿no? O sea, si lo quieren ver un poquito, es como si el conjunto A fueran las f de x, tales que x está en el intervalo a b, ¿no? De hecho, en este caso específico, más que x que estén en AB, sería x que están en xk menos 1, coma el xk. Ese sería como el conjunto A. Más si quieren, pónganle como un AK chiquita, ¿no? Y el conjunto CAK serían el conjunto de C por f de x, tal que x está en xk menos 1, xk. ¿Están de acuerdo? Entonces, el conjunto, por ejemplo, este ínfimo es el ínfimo sobre el CAK. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Entonces, según nuestra propiedad, como la constante es positiva, estarán de acuerdo conmigo que entonces la propiedad que escribimos arriba, quien le ponemos aquí, nos dice que esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de c veces el ínfimo de la función por xk menos xk menos 1. ¿De acuerdo? sí, sí. Entonces, digamos, como las constantes sí salen de la suma, pues aquí lo que hago es sacar la constante, me queda la constante por la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de f por xk menos xk menos 1, ¿no? Pero la parte que me queda, pues es simplemente c veces la suma inferior de f con respecto a la partición, ¿no? Pues por lo tanto, lo que acaba de demostrar es que para toda partición del intervalo AB, entonces la suma inferior de C por F con la correspondiente partición es C veces la suma inferior de F con respecto a la partición. ¿Vale? ¿Dudas de eso? No. Ok. Entonces, por ejemplo, si de aquí yo me fijara en la integral inferior, ¿no? Por ejemplo, quiero fijarme en la integral inferior de la función. La integral inferior de la función, acuérdense que es el supremo, ¿no? De las sumas
De hecho, me voy a fijar en la integral inferior del otra vez de C por F, ¿vale? Porque es la que me conviene analizar, ¿no? Entonces aquí es la integral inferior de C por F, es el supremo, ¿de acuerdo conmigo? De las sumas inferiores de C por F de pi, donde pues pi pues es una parte, esto está corriendo en el conjunto de todas las particiones, ¿de acuerdo? Ahora, por lo que demostramos, este valor, ¿no? O sea, este valor de aquí, el de adentro, pues es lo mismo que calculábamos el supremo, pero de la constante multiplicada por la suma inferior de f de pi, corriendo las particiones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son iguales, ¿vale? Pero pues otra vez ocupando la propiedad que usamos, pues esto sale como la constante por el supremo de las sumas inferiores de f de pi corriendo todas las particiones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero pues, ¿quién es este supremo? Pues ese supremo es la integral inferior de la función. Entonces, la integral inferior de AB de f, ¿vale? Y por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que la integral inferior de C por F es igual a C veces la integral inferior de F. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ah, aguante, no lo borré, no lo borré. ¿Qué onda, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, Guillermo? Hola, profe. Ya regresaste. Sí, volví. Entonces, aquí estamos en la especialidad de Guillermo. ¿Qué creen que sigue? Es análogo. Exactamente, análogamente, este, se llega. ¿A qué es a lo que vamos a llegar ahora? Bueno, a lo que vamos a llegar ahora es que, o sea, acuérdense que aquí calculamos la suma inferior, ¿no? Entonces, en este caso ahora tendríamos que calcular la suma superior, ¿no? Pues, ¿cómo creen que les quedaría la suma superior? Pues les quedaría que la suma superior de C veces F de la partición tiene que ser C veces la suma inferior de S de F de pi, ¿no? Que en realidad, esto para toda partición, ¿no? En el conjunto de las particiones. ¿Que cómo sería? Pues igualitos, hagan de cuenta que aquí desarrollan, pues ponen la suma, aquí va a ser M mayúscula, la constante de cualquier manera sale y ya llegan a la expresión que está aquí, ¿no? Y ya demostraron que cada la suma superior y la constante es positiva también sale de esta manera, ¿no? Y esto, pues, ¿qué va a implicar, no? Eso va a implicar que la integral inferior de AB de C por F, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser la superior, ¿no? Porque estamos fijándonos ahora en las sumas superiores, ¿no? Entonces que la integral superior de C por F va a ser C veces la integral de AB de F, ¿no? ¿Alguien entiende el análogo? O sea, ¿alguien entiende el análogo, Machi?
sea, vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos aquí, primero en el desarrollo de la suma, y luego aquí va a ser ínfimo, ¿no? Sacamos, ponemos la igualdad, sacamos la constante y ya nos quedó, ¿no? O sea, no hay ninguna bronca con respecto a esa parte y llegamos a esto, ¿no? Y como f es integrable, si juntan, por ejemplo, si a esta la llamamos 1, ¿no? Y esta la llamamos 2, lo que estamos demostrando es que, como digamos, estos dos valores son iguales, la integral inferior es igual a la integral superior de la función c por f, ¿no? Entonces, de hecho, estamos de 1 y 2, se sigue que c por f es integrable en el intervalo AB, y más aún, ¿no? Más aún, más aún, la integral de AB de c por f es c veces la integral de AB de f. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de cómo llegamos a eso? Profe, ¿por qué la constante la tomamos positiva? Ah, porque cuando la constante es positiva todo se comporta bien. Si te das cuenta, aquí, por ejemplo, me quedó, simplemente la saqué, ¿no? Y como que parece que todo se conserva, ¿no? O sea, aquí era un supremo, saqué la constante y siguen siendo supremos, ¿no? Aquí eran ínfimos y siguen siendo ínfimos. Entonces, cuando la constante es positiva, por lo que pusimos en la parte del recordatorio, digo, si es cero, pues es cero, entonces también se conserva, ¿no? Entonces, digamos que, acuérdense de esta parte, cuando la constante es positiva, no me altera las cosas, ¿no? Pero cuando la constante es negativa, sí me cambia los ínfimos por supremos. Por eso es que tenemos que hacer esa diferencia para que aquí, si dan cuenta aquí cuando la sacamos la constante, nunca me alteró nada, ¿no? Entonces esa es la razón. Entonces, digamos, al menos en el caso cuando la constante es positiva, pues sí, la integral puede sacar las constantes, ¿no? Eso es lo que habríamos demostrado hasta ahorita, ¿no? Ah, ya falta hacer el caso, ¿no? Cuando la constante es negativa. Ujú. Y entonces, Guillermo, ¿cómo se hace el caso cuando la constante es negativa? Análogo. Es análogo, ¿vale? Pero quieren ver, por ejemplo, a ver, ¿es análogo? ¿Podrían hacerlo ustedes o hacemos una parte? ¿Quieres hacer la suma inferior? Ok, pues va ganando. Van empatados. A ver, siguen votando. No, va ganando a que hagamos una parte hasta ahorita. 3-2. 4-2, 4-4, 5-4, 5-5, 7-5, 8-5. Bien. Ya ganó, hacemos una parte, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, digamos, voy a hacer el caso de la suma inferior, ¿no? Este, y ya la otra, pues la ponemos resumida para que ustedes la hagan, ¿no? Como aquí, ¿no? De hecho, esta la dejé resumida, ¿no? Entonces, pues procedemos igual, ¿no? Entonces, vamos a calcular la suma inferior, ¿no? Entonces, vamos a proceder igual. De hecho, vamos a decir, como es un análogo, para demostrarles que es un análogo, vamos a ir viendo qué fue lo que hicimos en el caso positivo, ¿no? Entonces, en el caso positivo me tomé una partición y calculé su suma inferior. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces sea pi, una partición
del intervalo AB, donde pi pues es la forma x0 hasta xn. Entonces calculemos su suma inferior, ¿no? Entonces si yo calculo su suma inferior, esto es la suma inferior de C por F de la partición, pues es la suma, desde que K es igual con 1 hasta N, de M en K de C por XK menos XK menos 1, ¿sale? Pero este es un ínfimo, ¿no? Entonces, cuando yo saque la constante que es negativa, me va a cambiar este ínfimo a un supremo, pero si me cambia al supremo, entonces estoy hablando de MK grande, ¿no? Por CFK de XK menos XK menos 1, ¿de acuerdo? Y ahora sí pero aquí la dejé, ¿no? Pues aquí hay que borrarla, ¿vale? Porque ya la sacamos. Y aquí no hay ningún problema, esta es la suma desde que K es igual con 1 hasta N de M en K de F por XK menos XK menos 1, ¿no? Y esto va a ser igual a C veces la suma superior de F con respecto a pi, ¿no? Entonces lo que estamos demostrando es que para toda pi partición del intervalo AB, entonces lo que tenemos es que la suma inferior de C por F de pi es C veces la suma superior de F de pi. Que si se dan cuenta aquí empecé con una inferior y ahora terminé con una superior, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora voy a empezar con una integral igual, ¿no? O sea, fíjense, vamos a regresar al problema. Hacíamos estas cuentas, llegábamos a que se cumplía esto, que es donde vamos, y después calculábamos la integral inferior, ¿no? Y llegábamos a una igualdad que era esta, y pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a calcular la integral inferior de C por F. Entonces esto acuérdense que es el supremo de las sumas inferiores de C por F, corriendo la partición en el conjunto de todas las particiones, ¿vale? Entonces, en realidad, este va a ser el supremo, ¿no? De C veces la suma superior de F de pi corriendo todas las particiones, ¿vale? Pero entonces, como la constante es negativa, la puedo sacar, pero en este caso me va a cambiar por ínfimo, y entonces esto va a ser el ínfimo de las sumas superiores de pi con respecto a pi de AB, ¿no? Pero el ínfimo de las sumas superiores, pues es la integral superior, ¿no? Entonces esto es C por la integral superior de F, ¿no? Por lo tanto, lo que demostramos es que la integral inferior de C por F va a ser igual a C veces la integral superior de F, ¿no? Y esta, si quieren, pónganle este, 1, ¿no? Ahora, ahora sí no se van a salvar, ¿no? Porque ya creo que ha sido muy parecido. Entonces, análogamente, se tiene, ¿cómo va la desigualdad, Dulce? O Guillermo, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Sí me van siguiendo? Lo de la suma, ahora es con la suma superior, ¿no? Empezamos. No, ya directamente con la integral, ¿no? O sea, ya directamente lo análogo a lo que vamos a llegar de aquí, ¿no? Ah, ok, pues que la integral superior desde A hasta B de C de F es igual a C por la integral inferior desde A hasta B de F. ¿Vale? Digo, es análogo porque otra vez toman la suma, ahora calculan la suma superior
van a llegar a una igualdad, calculan la integral superior de C por F y van a llegar a esta desigualdad que está aquí, ¿no? Entonces, digamos que sí, nadie ha visto que creo que hice muy para abajo el de participantes, pero ya los dejé entrar. Entonces, digamos que ya con estas dos, ¿qué concluimos? Pues que son iguales, ¿no? O sea, que es integrable. Ajá. Exactamente, Porque o sea, como, la integral superior es igual a la integral inferior y pues entonces deben de ser iguales. como F es integrable, pues estos dos son iguales, ya demostré que estos dos son iguales, por lo tanto C por F es integrable, ¿no? Acuérdense en AB, pero luego no lo pongo, ¿no? Pero siempre estamos hablando de intervalos cerraditos ahorita, ¿no? Ya después, bueno, mucho después se podrán definir integrales impropias, pero digamos que aquí todavía seguimos hablando de las fáciles, entonces digamos que C por F es integrable. Y bueno, nadie dijo que es acotada, ¿no? Pero si la función es acotada, la constante por la función sigue siendo acotada, nada más que acuérdense que eso casi siempre se obvia mucho, pero también es importante que la función sea acotada para que cumpla la parte de ser integrable. Pues es un poco trivial, lo que realmente nos importa, pues es lo que estamos nosotros haciendo. Entonces digamos que es integrable y no solo eso, ¿no? Sino que además, lo que ya demostramos explícitamente es que la integral de AB de C por F es C veces la integral de A por B de F, ¿no? Y esto termina la demostración de que pueden sacar constantes de la integral, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Estuvo tranqui. ¿Estuvo tranqui? Sí. O sea, realmente solamente es un caso, ¿no? O sea, realmente, como por ejemplo, con el primero que hicimos, se debería de dar cuenta cómo son los otros tres casos, ¿no? Realmente es como escribir cuatro veces lo mismo, nada más que en algunos te va a cambiar ínfimo por supremo y así, pero realmente en esencia pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente como les decía, viendo un caso es más que suficiente, nosotros de hecho hicimos dos, los otros pues más o menos ya los dejé escritos, pero pues es nada más arrastrar un poquito la pluma o el lápiz o lo que estén haciendo, ¿no? Entonces, vámonos a la propiedad número 4, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido o vamos muy lento? Vamos bien. Bien. Sí, bien. La propiedad 4 era sobre la suma, ¿no? Vamos a ponerle aquí nada más. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ah, disculpe, profe. Una pregunta un tanto trivial. Am, ¿Quién enunció estas propiedades? ¿Fue Leibniz o Newton? Ay, híjole, quién sabe. Ah, chale. No, esa sí te la debo, no estoy seguro, ¿eh? Ese dato no lo tengo. Ok, ok. Digo, a lo mejor fueron ambos, ¿no? Pero la verdad es que no sé. Porque ambos entregaron su trabajo casi al mismo tiempo, ¿no? Pero no estoy al tanto de si de quién fue primero o si a los dos pusieron sus propiedades, no, no lo sé. Sí, esa sí te la debo. Ok, ok, sigamos. Este, propiedad 4, ¿no? Vamos aquí un lema. Vamos a probar un lema primero. Que dice sean f y g funciones acotadas. Acuérdense que el acotado siempre va cuando estemos hablando de integralidad, nada más que lo a veces se obvia. Entonces, inciso A, la integral inferior de f más la integral inferior de g va a ser menor o igual a la integral inferior
de AB de F más G. ¿Sale? Y el inciso B lo que va a decir es que la integral superior de F más la integral superior de G es mayor o igual, espérenme, tendría que ser, también es menor o igual, eso no me suena, porque no creo. A ver. Mejor ya me equivoqué en alguna de aquí. Espérenme tantito. ¿Y por qué no me suena a que vaya así? O sea, el de la integral inferior sí va así. Me suena totalmente lógico que vaya así. ¿Vale? Entonces, este debería de ir así. ¿Vale? ¿Cómo ven? Sí, sí. Sí, porque si no queda así, pues no nos va a salir, porque fíjense que nuestra intención es como, bueno, demostramos estas dos, ¿no? Y luego como f y g son integrables, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y entonces estoy llegando ¿a qué estoy llegando? A que la suma de las integrales es mayor o igual a esta, ¿no? A ver, déjenme ver si así es como me conviene. O sea, supongamos, nosotros estamos suponiendo en el 4 que las funciones son integrables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fueran integrables, esto me queda igual y entonces me queda que este número es menor o igual a la integral inferior, ¿no? La integral inferior es menor o igual a la superior y este es menor o igual a este número, ¿no? Que es el que está aquí. Y como es por el sándwich, pues tiene que ser todos iguales, ¿no? Y este es integrable y todos son iguales. Sí, entonces tiene que ir así como le estamos poniendo, ¿vale? O sea, ya digamos que cuando terminemos de demostrar este lema, la propiedad 4 va a resultar ser un corolario, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí, aquí seguramente, sí debe ser así. Aquí estamos. Déjenme ver, esto ya. Entonces, vamos a probar el A y como siempre, el inciso B pues va a ser análogo al inciso B, ¿no? Entonces, prueba del inciso A, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar como siempre tomándonos una parte. Si se dan cuenta, estas propiedades siempre lo que hacemos es como que analizar cómo es la suma superior e inferior y ver cómo cambia con la suma o con el producto, con lo que estemos haciendo, ¿no? Partición de AB, para que si tienen que probar una propiedad, pues más o menos ya saben cómo tienen que hacerlo, ¿no? O sea, tienen que analizar qué le pasa a las sumas superiores y a las sumas inferiores, ¿no? Ahora, ¿están de acuerdo que para K, que va desde 1 hasta N, se cumple, ajá, que la función, por ejemplo, que el m en K de F siempre es más chiquito que f de x y f de x y que el m en K de G siempre es más chiquito que g de x para toda x que pertenece al intervalo xk menos 1 hasta el intervalo xk. ¿Por qué? Pues porque estos son los ínfimos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo eso? Pues porque quiero ver cómo es o sea, quiero ver algo con respecto a la suma de estas funciones, ¿no? Entonces, esto lo que implica es que el m en k de f chiquita más el m en k de g, esto es menor o igual a f de x más g de x, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto pues es f más g por la definición de propiedades elementales de x, ¿no? Y esto para toda x que pertenece del xk menos 1 al xk, ¿no?
Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué me dice? Bueno, acuérdense que lo que quiero hacer es relacionar las sumas de f y g con las sumas de f más g, ¿están de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es relacionar los m en k de f y m en k de g con el correspondiente m en k de f más g, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto lo hemos hecho muchas veces. ¿Qué es esto? Pues este de aquí es una cota inferior, ¿no? ¿Vale? Entonces, como es una cota inferior, ¿cómo es el ínfimo? El ínfimo que es la mayor de las cotas inferiores, ¿no? Entonces el m en k de f más el m en k de g tiene que ser más chico que el ínfimo, que en este caso es el m en k de f más g. ¿Están de acuerdo? Con k que va desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, este es el primer paso. O sea, el primer paso es relacionar cómo son los ínfimos de f y g con respecto a la suma. ¿Vale? Y entonces ahora sí voy a proceder a calcular las sumas inferiores, ¿no? Entonces, calculando, yo calculo la suma inferior, ¿no? De f con respecto a pi. Y luego le sumo la suma inferior también de, pero ahora de g con respecto a pi. Pues esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de f por xk menos xk menos 1 más la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de g por xk menos xk menos 1, ¿no? Unifico esto y me queda que esto es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de f más m en k de g y esto multiplicado por xk menos xk menos 1. ¿Están de acuerdo? Y ocupando mi desigualdad que acabo de demostrar, pues esto es menor o igual a la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de f más g multiplicado por xk menos xk menos 1. ¿Vale? Y esto pues es la suma inferior de f más g con respecto a la partición. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, entonces, vamos a poner qué fue lo que demostré, o sea, qué fue lo que probamos, ¿no? O sea, lo que demostramos fue que por el momento que para toda partición de AB, entonces lo que tenemos es que si yo agarro, eh, si yo agarro la suma inferior de F de pi y le sumo la suma inferior de G de pi, pues esto es
menor o igual a la suma inferior de F más G de la partición, ¿no? Eso fue lo que demostré, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero probablemente, pues eso no nos vaya a bastar en este caso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, pues la razón es que, eh, ¿qué técnica creen que vamos a utilizar aquí? O sea, fíjense, ¿qué se les ocurre? Pues es una desigualdad, si ustedes las ven, o sea, si la ven así, pues a lo mejor no les dice tanto, pero es una desigualdad de supremos, ¿no? O de ínfimos. O sea, si estoy calculando lo inferior, es una desigualdad de supremos, ¿no? ¿Cómo demostramos desigualdades de supremos? O sea, evidentemente que esta sí nos va a ayudar, pero digamos, no es todo lo que nos va a ayudar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero digamos que cuando queremos demostrar una desigualdad de supremos, acuérdense que lo que hacemos es tomarnos elementos arbitrarios de aquí, de acá, y construir uno de aquí, ¿no? O tomar uno de aquí y construir dos de acá, ¿no? ¿Vale? ¿Sí se acuerdan? Algo así hacemos, ¿no? ¿Se puede Entonces, repetir? cuando queremos encontrar o calcular desigualdad entre supremos, agarramos un elemento de aquí, un elemento de acá, y con ese construimos un elemento de acá, ¿no? O al revés, agarramos un elemento de aquí y construimos dos elementos, uno de aquí y uno de acá, ¿no? Para hacer el jueguito de las cotas y sacar las desigualdades, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a agarrar un elemento de aquí y un elemento de acá y vamos a tratar de construir y nos vamos a apoyar de esta desigualdad para poder demostrar la desigualdad, ¿vale? Entonces, ¿cómo va esto? Pues voy a tomar los elementos. Entonces voy a decir sean pi1 y pi2 particiones cualquiera de AB. Y para solucionar mi tema, lo que voy a hacer va a ser, tomemos, ¿no? De hecho, vamos a tomar el refinamiento clásico, que es pi igual a pi1 unión pi2, ¿no? Entonces, lo que se cumple, pues ya saben, ¿no? O sea, se cumple que la suma inferior, ¿no? De f con respecto a la partición 1, esta va a ser más chiquita que la suma inferior de f con respecto a pi, ¿no? Y la otra, que es la misma, ¿no? O sea, que la suma inferior de g con respecto a pi2 va a ser menor o igual a la suma inferior de g con respecto a pi, ¿no? O sea, pi1 me la estoy tomando con una partición cualquiera para f, ¿no? Y pi2 me estoy tomando una partición cualquiera para g. Y entonces como pi igual a pi1 igual a pi2, pues esto es un refinamiento, pues se cumple la parte que está aquí abajo, que lo que estamos haciendo es como tomarme un elemento de aquí y me estoy tomando un elemento de acá, ¿no? Pero me lo estoy tomando diferentes, ¿vale? Porque necesito tomarme los diferentes para hacer el jueguecillo que siempre hacemos, ¿de acuerdo? Entonces ahora sumamos, así tal cual, y lo que obtenemos es que la suma inferior de f en pi1 más la suma inferior
de G en pi2 va a ser menor o igual a la suma inferior de F con respecto a pi más la suma inferior de G con respecto a pi, ¿no? Y luego aquí es donde vamos a ocupar nuestra desigualdad, ¿no? Entonces esto va a ser menor o igual a la suma inferior de F más G de pi. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Y este a su vez es menor o igual a la integral inferior de F más G. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con todo lo que puse ahí? ¿Cómo ven? Ok. Entonces ahora simplemente despejo, por ejemplo, puedo poner la suma, voy a dejar solita la suma de F con respecto a pi1. Esto va a ser menor o igual a la integral inferior de AB de F más G. Y a esta le voy a restar la suma inferior, pero de G con respecto a pi2, ¿no? Entonces tendría esto. Y de hecho esto se cumple para toda pi1 partición de AB, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir ahora? O sea, lo que puedo decir es que esto vuelve a ser una cota, esto es una cota que, esto es una cota superior, ¿no? Por eso les decía en cálculo 1 la importancia de ver el axioma del supremo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el supremo? El supremo, en este caso, es la mínima cota superior y el supremo de este conjunto, pues es la integral inferior de f. Va a ser menor o igual a este número, integral inferior de f más g, menos la suma inferior de G1, de G, con respecto a pi2, ¿no? ¿Vale? Y entonces, ahora lo que voy a hacer, pues, es despejar la otra, ¿no? Entonces, esto implica que la suma inferior de G con respecto a pi2 va a ser menor o igual a la integral inferior de f más g menos la integral inferior de f, y esto se vale para toda pi2 partición en AB, porque acuérdense que pi2 será arbitraria, ¿no? Y entonces otra vez, ¿no? Esto de aquí me va a quedar como una cota superior otra vez. Y entonces el supremo tiene que ser más chico, pero el supremo del conjunto pues es la integral inferior de G. Y entonces esto me queda menor o igual a la integral inferior de F más G menos la integral inferior de F, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplemente despejo la integral inferior de F más la integral inferior de G es menor o igual a la integral inferior de F más G, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Un momento. Dice, aquí concluye la prueba de A, ¿no? Bueno, entonces, Guillermo, ¿cómo se hace el B? ¿Puedes subir tantito?
análogo, ¿no? El B es análogo. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos o lo hacen ustedes? Es que, bueno, en mi caso no entendí por qué agarrábamos dos particiones. El pi 1 y pi 2. Lo que pasa es que es para hacer este jueguito, ¿no? O sea, porque te das cuenta aquí, este, ay, estoy rayando. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando definimos la cota superior es porque esta pi 1 es arbitraria, si no, no podría hacerlo, ¿no? Y después cuando hicimos la otra cota es porque esta pi 2 es arbitraria. Entonces nos tomamos las particiones arbitrarias para que podamos jugar con los supremos y obtener estas desigualdades. ¿Sale? ¿Sí? Creo que sí. Entonces, digamos que... a ver, entonces la otra que quedamos, análoga, ¿o la vamos a hacer o qué? Bueno, el inciso B se queda de tarea moral, ¿no? ¿Vale? Entonces recordemos el 4 nada más para... Recordemos el 4. ¿Vale? Entonces el 4 ¿qué es lo que nos decía, ¿no? Que como que estas propiedades muy fácil de enunciar, pero no ha sido tan sencillo irlas demostrando, ¿no? Ha sido un poco talachudo. Entonces digamos que el problema 4 la parte 4 decía que si f y g, ¿no? Son integrables en AB, entonces f más g es integrable en AB y la integral de AB de f más g, pues es la integral de AB de f más la integral de AB de g. ¿Sale? Eso es lo que decía el 4, o sea que la integral de la suma es la suma de las integrales, cosa que pues, ya todo mundo debe de saber, ¿no? Pues voy a hacer la prueba, pero pues usando obviamente el lema, ¿no? Entonces, prueba. Entonces, por el lema, bueno, ya sabemos que si son integrales son acotadas, entonces por el lema lo que tenemos es, ay, ya se me olvidó que decía el lema. Por el lema, lo que tenemos dos, ¿no? Tenemos que la integral inferior de AB de F más la integral inferior de AB de G, este es menor o igual a la integral inferior de AB de F más G, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, tenemos que la integral, ¿cómo queda? Que la integral inferior de y superior, ¿no? Vamos a ver la superior, que es la análoga. Entonces tenemos que la integral superior de F más la integral superior de G, esto es más grande que la integral superior de F más G, ¿no? Es la otra parte, ¿vale? Entonces, y ahora, aunque ya ahí déjenme pensar, porque ya me entró un poco de duda. A ver.
Pues solo tendríamos que hacerlas que sean iguales, ¿no? Como había dicho Ujú. de lo del sándwich y ya. Sí, exactamente. Ah, estaba pensando en otra cosa. En un segundo. Está. No, sí tiene que ser así. Ok, entonces, a ver. Entonces, como f y g son integrables, ¿no? En AB, ¿no? Esto por la hipótesis. Entonces, lo que tengo es que, déjenme ver quién es el más chico, estos dos más chicos. Ya vi. Entonces, este es la integral de AB de f más la integral de AB de g. Esto es menor o igual a la integral inferior de f más g. Y nosotros ya sabemos que la integral inferior siempre es más chica que la integral superior. Y esta va a ser menor o igual a la integral de AB de f más la integral de AB de g, ¿no? Entonces, por esta desigualdad, como ya la aplastamos, entonces no queda otra posibilidad más que todos los números sean iguales, ¿no? Es decir, por un lado, tendría que la integral de AB de f más g tiene que ser igual a la integral de AB, esta, ¿no? Pues, por lo tanto, esto implica que f más g es integrable en AB, ¿no? Y entonces, pues ya la integral, por otro también tenemos, ¿no? De esa misma desigualdad, que la integral de AB de f más g, pues tiene que ser la integral de AB de f más la integral de AB de g, ¿no? Pues realmente, se dan cuenta, la propiedad número 4 pues es básicamente un corolario del lema, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven? Profe, una pregunta. Después de que dice como f y g son integrables, ¿por qué pone la integral así completa de f más la integral de g menor o igual que la integral inferior? Ahí como que... ¿Aquí completa? Ajá, y también pues del otro extremo, ahí como que no... Porque f y g son integrables, ¿no? Entonces, la integral inferior es igual a la integral y la integral superior es igual a la integral, ¿no? Como son integrables, puedo sustituir lo de aquí arriba ya sin poner integral inferior e integral superior, ¿no? Entonces, si hacemos eso cuando juntamos las desigualdades, pues ya nada más, o sea, por ejemplo, la primera, esta, es eso, nada más que quitándole la integral inferior, pero como la función sí es integrable, pues es el mismo valor. Entonces ya nada más le pongo la integral. Y la de este lado es la de abajo, pero quitándole la integral superior, que lo puedo hacer porque las funciones ya son integrables. ¿De acuerdo? Ok, sí, de acuerdo. Ya quedó. Bien. Pues déjenme ver qué más vamos a hacer. Ahorita, en orden, nos tocaría probar el, el, el 5, ¿no? Ok. Y vamos a dar un pequeño break de 5 minutos, ¿no? Este, y regresamos 12:16 y empezamos a probar el número 5, ¿vale? Entonces, pues ahorita regresamos, ¿vale? Este,
Ahí está, ¿no? Entonces vamos antes de probar eso, probemos, o antes de eso, probemos lo siguiente. Esta va a ser una proposición parecida, nada más que le vamos a bajar un poquito el nivel a la propiedad, que va a decir, si f es integrable, en el intervalo AB, y para toda y para toda x en AB tenemos que la función siempre es positiva, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que la integral de AB de f también va a ser positiva. ¿Sale? Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es probar este, este resultado primero. O sea, es lógico, ¿no? O sea, si la función siempre es positiva, pues la integral como que debe de ser, bueno, mayor o igual a cero, pues como que la integral también debe ser mayor o igual a cero, pues suena que es razonable, ¿no? Entonces, sea pi una partición de AB, ¿no? Entonces, acuérdense que pi pues, se ve como x0, x1, hasta xn. Entonces, ahora lo que hago es, bueno, ¿cómo es el ínfimo? Por ejemplo, a ver, ¿cómo es el MK de F? Ahí está. ¿Qué me pueden decir del ínfimo en los pedacitos? ¿Qué es menor ¿Menor que quién? que la función en ese pedazo? Sí, pero digamos que aplicándolo como a que la función siempre es positiva o cero, ¿qué podemos decir de los ínfimos en los pedacitos? Pues que también son mayores o iguales que cero, ¿no? Sí, porque haz de cuenta, si tú te fijas en el pedacito, la función es positiva, ¿no? O cero. Entonces el cero es una cota inferior de la función en ese pedacito, ¿no? Entonces el ínfimo tiene que ser más grande que esa cota inferior, que en este caso es cero. Entonces de esa manera tenemos que el ínfimo es mayor o igual que cero, porque f de x es mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? De hecho, y para cualquier pedacito que nos estemos tomando, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues esto ya simplifica bastante las cosas, porque pues simplemente esto implica, bueno, que m en k de f por xk menos xk menos 1 sea un número mayor o igual a cero, ¿no? Y bueno, pues esto implica que si cada pedacito es positivo, pues la suma total va a ser positiva, ¿no? ¿Vale? Pero entonces lo que estoy diciendo es que la suma inferior, ¿no? De la partición es positiva, ¿no? ¿Y cómo es la integral con respecto a una suma inferior? Mayor o igual. Es mayor o igual, ¿no? Por lo tanto, la integral es positiva.
¿De acuerdo? Sí, Pero realmente fue muy fácil demostrar que este lema, ¿no? Bueno, no lema, proposición. Ahora, regresando al 5, Profe, una pregunta. ¿Esta demostración se pudo haber hecho con la suma superior? no, porque justamente la suma, o sea, la suma inferior es la que va por abajo, la suma inferior es la que van por abajo, ¿no? Entonces son las que te avientan la integral hacia arriba, ¿no? En este caso, la suma superior te avienta la integral hacia abajo, ¿no? Entonces tú sabes que la suma superior a lo mejor es positiva, pero no podías controlar el piso de la integral, ¿no? Ok, gracias. Entonces digamos que, bueno, ya pasando a la propiedad 5, ahora sí, ya estamos listos, ¿no? Entonces, Guillermo, como dijiste que solamente te uso para los análogos, ¿cómo se demuestra el 5? Es la de si una es menor que otra, su integral es menor que la otra, ¿no? Ujú. Ah, a ver, tengo aquí unas notas. Ah, pues se da una función que auxiliar y esa función es mayor que cero y ya, como se usa pues lo que acabas de mostrar. ¿Alguien se le ocurre una función auxiliar positiva usando f y g con la hipótesis? Exactamente, ¿no? G menos h, ¿no? Entonces ya sea h de x igual a g de x menos f de x, ¿sale? Que de hecho esta la pueden ver como g de x más f menos, más f de x, ¿no? Así. Entonces, ¿están de acuerdo que esto es integrable, ¿no? ¿Por qué? Por la propiedad anterior. Son por dos propiedades, ¿no? Primero porque aquí está multiplicada por una constante negativa y entonces la propiedad, quién sabe, que la propiedad 3, ¿no? Me dice que la menos f es integrable, ¿no? Y la propiedad 4 me dice que suma de integrables es integrable, ¿vale? Entonces por 3 y 4 esta h que definimos es integrable, ¿de acuerdo? Y bueno, como la hipótesis es que, ¿quién es la más chica? F, ¿no? Como f de x es menor o igual que g de x, esto implica que h de x es mayor o igual que cero. Entonces tenemos una función que es integrable, ¿no? Una h que es integrable y que siempre es positiva, ¿no? Entonces, por la proposición anterior, tenemos que la integral de a b de h es mayor o igual que cero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero, pues, ¿quién es h, no? Hay que poner quién es h. Pero la integral de a b de h es la integral de a b de f menos g. No, de g menos f, ¿no? ¿Sale? Pero g y f son integrables, ¿no? G y menos f son integrables. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Según las proposiciones 3 y 4. Pues la separamos, ¿no? En dos integrales. Entonces, esto es la integral de a b de g menos la integral de a b de f, ¿no? ¿Vale? Y ahora, como esto es positivo, luego, pues la integral de a b de g
menos la integral de AB de F. Esto es positivo, ¿no? Porque pues es la integral de H. Ya simplemente despejo y me queda que la integral de AB de G es mayor o igual a la integral de AB de F. O sea, que la integral respeta las monotonías. ¿Vale? ¿Cómo ven? Pues ya nada más nos falta el último, pero el último sí está rudo, ¿sale? El último es el de los valores absolutos, ¿no? ¿Tienen dudas de este? ¿Y podríamos tomar f de x menor o igual a 0? ¿O no? F de X puede ser menor o igual a 0. Ah, ok, ok. Pues aquí, si F es integrable en AB, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que lo primero que tenemos que demostrar es que el valor absoluto es integral, ¿vale? Y además, la integral del valor absoluto de F es menor a la integral del valor absoluto, ¿vale? Esta tal vez sí nos cueste trabajo, entonces a lo mejor en esta sí nos detengamos un poquito, ¿vale? Pero ya esa es la única que nos hace falta, ¿no? Bueno, pues a ver cómo nos va. Entonces, prueba de esta. Bueno, entonces para esto tengo que, voy a definir, se definen las siguientes funciones. Como les digo, a lo mejor esta sí tengamos que pensar un poquitito más, ¿no? Entonces, voy a definir una función que se va a llamar f más y una función que se va a llamar f menos. La función f más simplemente es como que la parte positiva la dejas igual y la parte negativa la hace cero. Entonces aquí está f de x, si f de x es mayor o igual que cero, y cero si f de x es menor que cero. ¿Vale? Y la f menos va a ser, ahí va, ¿no? Entonces esta es la f menos de x, va a ser cero si la función es positiva. O sea, en este caso, si la función es positiva, la voy a aplastar al cero. Y si la función es negativa, la voy a hacer positiva. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, déjenme ver. Entonces, lo primero es entender más o menos cómo son estas funciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer este, más o menos un dibujo de qué onda con estas funciones, ¿no? Entonces, empezamos una parte como de intuición y la cerramos con que hagamos el dibujillo, ¿no? Vamos a hacer un dibujito para ver más o menos qué está pasando con estas F más y F menos, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a hablar de la F más, ¿no? Y aquí es donde vamos a hablar de la F menos.
Entonces supongamos que nuestra función, pues más o menos es así, ¿no? Y aquí pues voy a pintar la misma función, ¿no? Bueno, traté de pintar la misma función. Entonces fíjense que la F más, ¿no? Que es la que vamos a pintar en azul, es como, si eres positivo, pues es lo mismo, ¿no? Pero cuando eres negativo, pues todo esto va a valer cero. Y otra vez cuando seas positivo, pues vas a volver a hacer la función. Y cuando seas negativo, pues vas a hacer cero. Entonces F más se ve como esta función que está aquí, ¿no? Y fíjense en la F menos. La F menos te dice, ah, bueno, si eres positivo, pues vas a valer cero. Y cuando seas negativo, vas a volverte positivo, ¿no? Y otra vez vas a valer cero y después te vas a volver positivo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es la función valor absoluto de esta función? O sea, vamos a pensar en... Vamos a pensar en la función valor absoluto. Cambio el color. ¿Cómo sería la función valor absoluto de esta función? Pues fíjense, en la parte que está levantada, pues va a ser lo mismo, ¿no? Y en la parte que es cero, va a ser la bolita que está aquí, ¿no? ¿Sale? Y luego en otra parte se va a levantar y después va a ser así, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que así se ve la función valor absoluto? O sea, es como la unión de las dos. Es como si la sumaras, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sumo F más, le sumo F menos? O sea, ¿qué pasa si a la función F más le sumo la función F menos? ¿Qué me da? El valor absoluto, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que entender. O sea, definir estas funciones auxiliares es simplemente para poder definir la función valor absoluto como dos funciones, ¿de acuerdo? Una F más y una F menos. Entonces, Profe, pero ¿por qué da valor absoluto? O sea, ¿por qué eso suma es valor absoluto? no lo hemos demostrado, pero si tú sumas las gráficas, o sea, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que la valor absoluto es la que pinté abajo? Pues es que no entendí, por eso le estoy preguntando. O sea, no entendí por qué queda así la gráfica. Ah, porque haz de cuenta que la función es esta línea, ¿no? Esta es mi función. Entonces, me voy a fijar en el valor absoluto. Como aquí esta parte, esta primera pata es positiva, el valor absoluto se va a quedar igual, ¿no? Ahora, cuando este empieza a ser negativa, ¿cómo es su valor absoluto? O sea, por ejemplo, si aquí vales menos 2, tu valor absoluto es 2, ¿no? Entonces esta parte de abajo se te va a voltear a esta parte de arriba, ¿no? Cuando le apliques valor absoluto. Esta tercera parte, como es positiva, se va a quedar igual. Y la última parte que se hace negativa, el valor absoluto te la va a cambiar. Entonces, por eso es que te queda el valor absoluto de esta función, la curvita negra, va a ser esta gráfica de aquí arriba. ¿Sí o no? Oh, vale, sí, ya entendí eso. Entonces, cuando sumas valor absoluto es lo azulito de abajo. F más es lo azulito de arriba de aquí y F menos es lo azulito de aquí.
Entonces, si tú sumas f más y f menos, justamente te da el valor absoluto, ¿no? Al menos en el dibujo. ¿Sí? Sí, sí, y vamos a demostrar eso, pues, o sea, bien, sin dibujos, o ya lo vamos a tomar como hecho. Por demostrar que el valor absoluto de f es f más f menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé cómo lo vamos a hacer, pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Y de hecho vamos a demostrar otra. Fíjate, si tú a f más, ¿no? Le restas f menos, ¿qué te queda? Dulce. Dijo F más menos F menos o al revés. Ajá. Si a f más le restas f menos, ¿qué te queda? Mm, Ok, fíjate. F, f más menos f menos. Aquí f menos en esta parte es cero, ¿no? Entonces f, la función te quedaría la línea de la misma función, ¿no? Porque pues, es la azulita, ¿no? Ahora, en la siguiente parte f más no vale y le estás restando ¿qué estás haciendo? Restarle f menos, ¿no? Entonces cuando le restas f menos es esto, pero le estás restando es lo de abajo. Entonces te queda la parte negrita también, ¿no? Luego en el siguiente pedazo aquí es cero y aquí es positiva, entonces te queda también la línea, ¿no? Y en el último pedazo, aquí no está sumando, es lo azul, pero es restado, entonces es lo de abajo. Entonces cuando haces f más menos f menos, te queda la función original, ¿no? Que también eso lo vamos a probar, ¿no? Entonces, si a f más le resto f menos, esto me da la función. Vamos a ponerle f a la menos uno, ¿no? F menos está bien porque no es la inversa, ¿no? Entonces, está bien que sea f menos, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar esas igualdades, ¿no? Ya después, vemos qué más, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren probar primero? ¿Esta o la segunda? Vamos a probar la segunda primero. Entonces, en las dos se prueban iguales, ¿no? Entonces, el caso f de x mayor o igual que cero. Y luego hacemos el caso cuando f de x sea menor o igual que cero. ¿Vale? Entonces, voy a fijar en f más de x menos f menos de x. ¿Ves? Ya dije que voy a hacerlo el caso de que no le voy a poner menos uno, la costumbre. Entonces, si la función es positiva según la definición, ¿cuánto vale f más? Bueno, según la definición, f más vale lo mismo que f de x, ¿no? Entonces aquí puedo poner f de x. ¿Y cuánto vale f menos? Bueno, si la función es positiva, f menos vale cero. Entonces aquí me queda cero y me queda que este es f de x, ¿no? Por lo tanto, ya acabé, ¿no? O sea, f más de x menos f menos de x puse ese f, ¿no? ¿Vale? Ahora el caso cuando f de x es menor que cero. Entonces lo fijo en f más de x menos f menos de x, ¿no?
f más de x cuando x es negativo, lo mandamos como 0. Y f menos cuando f de x es negativo, lo mandamos a menos f de x, ¿no? Entonces esto me queda f de x. ¿Ya vieron? Por lo tanto, f más menos f menos es f. ¿Sí? Y el otro es igual. O sea, de hecho no son difíciles, ¿sale? O sea, el dibujo es una prueba mental prácticamente en este caso. O sea, no siempre. O sea, a veces el dibujo es como una idea de lo que puede ser la demostración, pero en este caso el dibujo es una prueba mental, ¿no? De lo que está sucediendo. Pues vamos a hacer la del valor absoluto, ¿vale? Entonces, lo mismo, o sea, vamos a hacer caso cuando f de x es positiva, y entonces me voy a fijar en f más de x menos f menos, más f menos de x, ¿no? Entonces, cuando es positiva f más, me queda f de x y este me lo manda a 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto me queda f de x, pero pues esto es valor absoluto de f de x, ¿no? En el caso positivo. Pues tampoco tiene mucha ciencia. Y el caso f de x menor que 0, entonces el f más de x más el f menos de x, ¿no? Entonces en este caso, el f más de x, ¿qué le hace? Pues nada, le asigna 0. Y en este caso, el f menos me lo manda a menos f de x, ¿no? Pero pues esto es, en el caso en el que esto sea negativo, pues esto coincide con el valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, ya, por lo tanto, valor absoluto de f es f más f menos. Eso es lo que queríamos evidenciar, al menos aquí, ¿no? O sea, ya demostramos que el valor absoluto es la suma de f más y de f menos, y que f, pues, es f más menos f menos. Pues en el dibujo se veía bastante claro, y la demostración simplemente fue, pues, escribir este dibujo, ¿no? De acuerdo a las definiciones de la función. ¿Vale? ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿cuáles creen que sean nuestros objetivos ahora? ¿Cómo yo, o sea, piensen en lo siguiente? ¿Cómo yo podría asegurar que el valor absoluto de f es integrable? Pues, sabiendo que... Ajá, sí, dime. No, iba a decir que haciendo f más integrable y f menos integrable. Exactamente, o sea, si yo supiera que f más y f menos son integrables, entonces podría justificar que el valor absoluto de f es integrable. Ya después me preocupo de que de cómo va la fórmula o la desigualdad, pero mínimo ya demostraría que este es integrable, que ese es un primer paso, ¿no? Ahora, pero no necesito tanto, ¿por qué? Porque yo por hipótesis sé que f es integrable, ¿están de acuerdo? Y además sé que la función f yo la puedo ver como f más menos f menos. ¿Estos están de acuerdo que basta probar que demuestre que ya sea f más o f menos es integrable? O sea, supónganse que demuestro que f más es integrable, ¿no? Entonces, si f más es integrable, f menos es suma de funciones integrables, ¿no? O sea, f menos en este caso sería f más menos f, ¿no? Entonces, como f es integrable y f más es integrable, ya tendría que f menos también es integrable. Y por lo tanto, valor absoluto de f también es integrable. Entonces, primer objetivo, ¿no? Entonces aquí, por demostrar que f más es integrable. ¿Están de acuerdo?
Si yo demuestro que f más es integrable, entonces demostraría que el valor absoluto de f es integrable. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer. O sea, me voy a enfocar en f más, ¿de acuerdo? Entonces, sea pi una partición del intervalo AB, ¿no? Donde ya sabemos que pi pues, es x0 hasta xn y que son crecientes y que los extremos son AB, ¿no? Todo eso ya lo saben. Entonces, eh, dejen de pensar. No, no es posible. A ver. Tenemos que probar. Entonces ahora afirmo que, fíjense, que el supremo de f menos el supremo de, menos el ínfimo de f en el pedacito, claro. Esto es, y esto a lo mejor nos va a costar un poquito, esto es m en k de f más menos m en k de f más a lo mejor eso podría salir. Estoy pensando si hay una manera de hacerlo directo. Creo que sí. Entonces, lo que se tiene que cumplir es m en k de f menos menos m en k de f. ¿Cómo ven? ¿Eso se cumple o no se cumple? Ok, aquí. Bueno, pues, Yo creo que sí, porque pues prácticamente son la parte positiva y la parte negativa lo que conforman la función. Entonces, Sí, ¿se acuerdan que en cálculo uno vimos que el supremo de la suma era la suma de los supremos? ¿O cómo iba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo iba eso? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda del supremo de la suma. ¿Y qué pasaba con el ínfimo? ¿Se acuerdan? Es que podemos hacer casos, pero según yo, sale por esa razón, ¿no? O sea, déjenme, esto debe ser la clase 6. A ver. Ay, no, ¿qué es esto? Esto es inducción, ¿no? 8. Y nosotros probamos que, que el supremo de la suma es la suma de los supremos. ¿Vale? Ahora, ¿qué dijimos respecto? Dijimos algo respecto a los ínfimos, sí, mira. De hecho, de tarea moral dijimos que el ínfimo de la suma es la suma de los ínfimos, ¿no? ¿A poco eso no es una consecuencia? O sea, si ustedes sacan, por ejemplo, el supremo de f, va a ser el supremo de f más, ¿no? Menos el supremo de f menos. ¿Sí o no? ¿No sería suma, profe? O sea, el supremo de f sería sumar los supremos de f más y f menos. Exactamente, sí, sí. Exactamente, fíjate. El supremo de f, que es este, sería el supremo de f más, pero sí tendría que ser
menos el supremo de este, ¿no? Lo que pasa es que F, o sea, acuérdense que F es F más menos F menos, ¿no? ¿Sí o no? Ah, sí, 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 sí sería restarle el supremo de F menos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un poquito de conflicto porque aquí le estoy yo poniendo que este sería con negativo, ¿no? Y luego le tengo que restar los ínfimos, ¿no? Ahora vamos a intentarlo hacer por esas propiedades, a ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Vamos a ver, según cálculo 1, ¿no? Entonces yo tendría que el supremo de la función, pues va a ser el supremo de, ¿cómo es en este caso? Es el supremo de f más menos el supremo, bueno, en estricto sentido sería así, ¿no? Más el supremo de menos f menos, ¿vale? Así tal cual. Y el ínfimo sería el ínfimo de f más, ¿vale? Más el ínfimo de menos f menos, ¿no? Así tendría que ser. Ahora, si vemos el de arriba, como que estos aquí están, ¿no? Es este y este el que tenemos, pero de hecho este está con signo menos, ¿no? Ah, bueno, pero porque aquí lo estamos restando, ¿no? Todavía no los he restado. Pero hay que resolver este, ¿no? Entonces, este es un supremo, pero acuérdense de la propiedad que vimos desde el principio, que qué pasa cuando la constante es negativa. Te cambia de ínfimo a supremo, ¿no? Que a final de cuentas no sé si eso nos vaya a servir, pero vamos a ver. Entonces, por la propiedad esa que pusimos al principio, m en k de f es m en k de f más, ¿no? Y aquí me va a quedar menos m en k de f menos, ¿no? Porque al sacar la constante, la saca, pero la saca cambiando supremo por ínfimo, ¿no? Y abajo me va a quedar m en k de f, va a ser igual a m en k de f más menos m en k mayúscula de f menos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, si resto, entonces, restando, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría m en k de f menos m en k de f va a ser m en k de f mayúscula, que ese creo que sí lo teníamos aquí. Y necesito, de hecho ahí está el m en k de f menos, ¿no? Ah, no, pero es a ver, entonces es a ver, déjame ver. Es el m en k de f menos. A ver, lo voy a poner así, tal cual, ¿no? Porque ya m en k de f menos, ajá, menos el m en k de f más el m en k de f menos. Así me queda, ¿no? La suma. Entonces ya nada más me quiero fijar que los que están positivos sí son los que deben de estar positivos, ¿no? O sea, en este caso, están positivos los que tienen la m mayúscula con el f más y el f menos, que de hecho son justo esos, ¿no? Los mk grandes. Y los que están restando son los mk chiquitas con f más y f menos, ¿no? Que son estos. Entonces sí salió, ¿no? Entonces, según cálculo 1, sí es cierto eso, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo ven?
Entonces, ahí le vamos a, o sea, ahí le vamos a dejar, ¿no? Y ya con esta, lo que vamos a tratar de demostrar es que la suma, la diferencia de la suma superior y suma inferior del F más tiene que ser más chiquita que la diferencia de F, ¿no? Normalita. Entonces, o sea, porque aquí, si se dan cuenta, esta de aquí nos podría llevar a decir que esto es como la suma superior menos la inferior, ¿no? Bueno, sumando sobre todo. Y esta componente de aquí, es como que como que esta diferencia nos va a llevar a la suma, este, como que a la suma de F más, pero aparte le está sumando otra, ¿no? Entonces como que esta debería de ser más chica que esta porque no tiene este elemento, ¿no? Algo así, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿no? Entonces, ahí le voy a dejar y no sé si